pasado 1 de junio, Nicolás Maduro anunció la entrega de la recientemente remodelada área de emergencia dentro del Hospital Universitario de Caracas, asegurando además que esta sería la primera etapa de los trabajos de remozamiento dentro de la institución. Sin embargo, desde organizaciones denuncian la opacidad con respecto a estos trabajos y también el retraso en los mismos. Mauro Zambrano, dirigente sindical y director de Monitor Salud, asegura que los trabajos dentro de la emergencia del Hospital Universitario de Caracas han sido un tema de poca claridad por parte de la administración madurista. Nosotros los trabajadores veníamos denunciando el retardo en las remodelaciones que eso ha meritado, o sea, 1 año y 7 meses para remodelar la emergencia y bueno, ahorita fue inaugurada, más no está en funcionamiento hacia el público hasta ahora. Entonces esto obviamente ha ocasionado que los trabajadores denunciemos la situación porque vemos que bueno, hacen una cadena como que si fuesen remodelado todo el hospital y al final son áreas de 4 pisos, de 11 pisos que tiene el hospital. La remodelación de la emergencia del Hospital Universitario inició en noviembre de 2021, sin que hasta ahora se conozca el presupuesto de estas obras y excediendo el tiempo estimado por estándares nacionales e internacionales para trabajos de este tipo. El deber ser, como es un área crítica, debe durar 3 meses la remodelación. Eso incluso la ley de salud lo habla claramente, la OMS, o sea, hay distintos estándares. Eso no se cumple, o sea, 1 año y 7 meses para remodelar un área crítica. Pero lo mismo pasa en otros hospitales. O sea, eso no es una cosa que sorprende. Cuando pasó lo del hospital de Coche también duraron muchísimo tiempo para remodelarlo. Para remodelar la emergencia del Vargas fue también un proceso que, por cierto, ahorita tú entras a la emergencia del hospital Vargas, que fue una inauguración muy bonita, es una emergencia que es muy bonita, pero no tiene aire acondicionado ahorita, entonces los olores, o sea, la contaminación que allí hay es bastante grande. Es decir, las remodelaciones no tienen el mantenimiento adecuado y eso se pierde y simplemente, bueno, nadie es culpable. Hasta ahora, las áreas entregadas por parte de la administración de Nicolás Maduro han sido emergencia, entradas, cardiología, pediatría médica y quirúrgica, psiquiatría y neurología. Sin embargo, desde Monitor Salud denuncian que los problemas que afronta el hospital no son únicamente estructurales. Según un reciente informe, actualmente en el centro de salud solo funcionan 5 de 10 ascensores. Además, de 25 equipos de rayos X, solo uno presta servicio y en el caso de las tomografías, ciudadanos pueden tardar entre 15 días y un mes para conseguir una cita. Actualmente no cuenta con reactivos la institución para hacer una hematología y servicios como bacteriología y micología no funcionan por falta de personal. El Hospital Universitario de Caracas cuenta con 36 especialidades, siendo el más grande de Venezuela. Sin embargo, durante los últimos años, las denuncias acerca de la falta de insumos y las fallas dentro de los servicios que ofrece esta institución han sido constantes. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La inflación de mayo en Venezuela fue del 7,6%, al subir 5,1% con respecto al mes de abril, cuando se registró un 2,5% según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. El organismo independiente informó que la tasa de inflación acumulada se ubicó en 84,9% y la anualizada en 458%. Asimismo, explicó que este comportamiento se produce en paralelo a una significativa caída del nivel de actividad y de menores ventas del comercio, mientras que la producción industrial se contrajo en el primer trimestre del año. Las mayores alzas de precios en mayo fueron los sectores de vestido y calzado con una subida de 16,7%, esparcimiento con un 13,3%, equipamiento del hogar con un alza del 11,4%, el alquiler de vivienda con 10,3% y la educación en 9%. El Banco Central de Venezuela anunció a principios de mayo que el país acumuló una inflación del 86,7% en el primer cuatrimestre de 2023, tras medio año sin publicar cifras sobre este indicador.
En Colombia se recrudeció la crisis política luego que la revista Semana revelara unos audios del ahora ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, donde habla de la posibilidad de financiamiento ilegal a la campaña del entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro. Por ello, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, se introdujo una denuncia para que se investigue al mandatario. Los hechos que indican justamente en días pasados cómo la señora Day Vázquez daba por hecho que habían entrado dineros irregulares, probablemente también del narcotráfico, se suman a esas investigaciones. Y las declaraciones de las últimas horas de quien acompañara y fungiera como jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Armando Benedetti, son declaraciones que el país se tiene que tomar en serio y con la mayor preocupación. Sabíamos ya, como lo denunciamos en campaña, que este era un gobierno ilegítimo, porque recibió el apoyo de estructuras criminales, porque pactó con corruptos, pero hoy lo que ya sabemos con las últimas declaraciones es que estamos también frente a un gobierno ilegal. Yo le pido al presidente Petro que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo como presidente de la República. Una de las primeras implicaciones de la crisis política cayó sobre las reformas que impulsa el gobierno, las cuales se paralizaron en el Congreso de la República. La reforma de la salud no será discutida mañana. Por supuesto, hay un debate de coyuntura internacional que hay que darle trámite y su debida discusión. El pacto histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Gustavo Petro, los que hacemos este proyecto democrático alternativo por años y por décadas. Si alguien que se acercó a la campaña en el último año aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno que está llegando para intentar hacer de las suyas, será completamente rechazado por parte del pacto histórico, no solamente a nivel político, sino también a nivel judicial. El presidente Gustavo Petro solo se ha defendido a través de Twitter. Señaló que cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley y los filtros. Agregó que en gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña, según Petro, se realizó con préstamos de la banca comercial. Hay que destacar que el gerente de la campaña de Petro Presidente fue Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, la principal empresa del país. Hoy también se conoció que el Consejo Nacional Electoral, CNE, llamó a declarar a Armando Benedetti y a Laura Sarabia el próximo martes 13 de junio para que expliquen todo lo que conste acerca de la financiación de la campaña electoral de la coalición Pacto Histórico. Hasta ahora, la Comisión de Acusación nunca ha sancionado a un presidente. Sin embargo, Fico Gutiérrez señaló que en caso de que se determine alguna responsabilidad, los culpables pueden tener de 4 a 8 años de cárcel. Este delito, según la ley, es castigado entre 4 y 8 años de cárcel. Y le estamos pidiendo a la Comisión de Acusaciones que, por supuesto, investigue al presidente Gustavo Petro. Un episodio similar no se presentaba en el país desde el año 1994, cuando se inició el proceso 8000, es decir, la investigación contra el presidente Ernesto Samper por haber recibido financiamiento del Cartel de Cali. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Han estado aquí y han estado en los momentos críticos. Estuvieron aquí cuando se emitió el instructivo ONAPRE, se les llevaron las discusiones y se les entregaron en sus manos. Posteriormente estuvieron en el marco de las grandes manifestaciones, fueron veedores de la situación en donde la gente está en la calle exigiendo la restitución del derecho al salario como un derecho sagrado que se tiene. Han tenido comunicación constantemente. Y saben que no solamente los elementos que se están violando desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, sino que el tema más importante, el salario, el gobierno, que además tenía paralizado el salario porque era un acuerdo con la OIT, que tenía que hacerse de manera tripartito, no sabemos cómo se comenzó, pero tenían que hacerlo. Bueno, sencillamente decidió hacerlo unilateral y allí decidió fue enterrar el salario, liquidar el salario. Al liquidar el salario, liquidó las prestaciones sociales de los trabajadores. En la OIT, por ejemplo, hoy están acreditando en el Ministerio del Trabajo y pagándole los pasajes y los salarios a las federaciones aquellas que sencillamente van y firman acuerdos con el gobierno. A la central, por ejemplo, CODESA, no le invitaron. A la
Únete no la invitaron, pero no solamente con esfuerzo propio se ha enviado una delegación allá y no hayamos cómo acreditarla, porque no la quieren acreditar, no quieren escuchar. Y además porque hay una sonrisa complaciente de todos estos sectores cuando se trata del problema de Venezuela. El representante de Latinoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Mario Lubetkin, llegó a Venezuela para reunirse con la administración de Nicolás Maduro y revisar los proyectos que la organización desarrolla en el país. La Cancillería venezolana informó a través de Twitter de la llegada del alto funcionario uruguayo, quien estará en el país hasta el día jueves para sostener diversas reuniones con autoridades de los ministerios con los que la FAO tiene proyectos en marcha, como las carteras de alimentación y educación. La FAO explicó a la agencia EFE que la visita servirá para la firma del marco de programación 2023-2026, el documento que marca la hoja de ruta para el funcionamiento de la organización que realiza actividades relacionadas con la alimentación en el próximo trienio. Luego de que ayer se radicaran 3 denuncias solicitando investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta financiación ilegal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hoy el Pacto Histórico, la bancada de gobierno en el Congreso, decidió hacer un pronunciamiento, esta vez solicitando que se investigue al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por supuestamente exhortar a la fuerza pública a desobedecer al presidente. Es gravísimo que el fiscal general, el señor Barbosa, en su irresponsabilidad, atentando contra la institucionalidad, pretendiendo generar inestabilidad dentro de la policía, invite al director general y de ahí, por supuesto, a los subordinados a cometer este tipo de delitos contemplados en el Código Penal Militar. Desde la coalición de gobierno creen que es necesario que se indague sobre posibles llamados no públicos que también hubiese podido hacer el fiscal general de la Nación. Puede ser que el fiscal no solamente lo esté diciendo públicamente, si se atreve a decirlo en medios públicamente, posiblemente, y esa es la investigación que solicitamos a la Comisión de Acusación se realice, pueda que lo esté haciendo de manera privada. Para este miércoles está prevista una movilización a nivel nacional. En Bogotá, la semana anterior, el presidente Gustavo Petro había dicho que participaría en ella, no desde el balcón, sino caminando por las calles. A este llamado de los sindicatos se unió también el Pacto Histórico, la coalición de gobierno en el Legislativo. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Comisión Nacional de Primarias habilitó la plataforma primariaexteriorve.com para que los migrantes venezolanos en el extranjero puedan participar del proceso opositor el próximo 22 de octubre. ¿Cómo actualizar los datos? Debe ingresar al sitio web primariaexteriorve.com, ingresar su número de cédula venezolana, fecha de nacimiento y hacer clic en Empezar inscripción. Posteriormente, seleccionar el país y ciudad de residencia. La comisión habilitará la votación en 31 países para un total de 81 ciudades. Además, debe ingresar el correo electrónico y guardar la información. Luego, el ciudadano recibirá un correo electrónico para confirmarlo. Debe hacer clic en el enlace. Además, debe agregar la fotografía de su documento de identidad y finalmente recibirá un correo comprobando que el registro fue exitoso. SECODAP denunció este miércoles que se cumplieron 8 años de silencio por parte del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la gratuidad de los pasaportes para los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, constituyendo esto una vulneración en el derecho a la identidad de los menores en el país. Carlos Trapani, director de SECODAP, aseguró que en el año 2014 la administración de Nicolás Maduro fijó un precio a la solicitud del pasaporte a través de una ley habilitante de timbres fiscales. Desde la Asamblea Nacional en 2015 se interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero esta instancia ha cerrado el caso este año por presunta falta de interés procesal. Hay unas implicaciones. Un niño sin documentos de identificación como su pasaporte puede tener, por ejemplo, estar limitado a poder hacer un proceso de reunificación familiar.
En este contexto de migración donde papá y mamá están fuera del país, pero ellos están decididos a unirse como familia, si el niño no tiene pasaporte, no lo pueden hacer. Si el niño está fuera de Venezuela, y es adolescente y tiene su cédula, y quiere obtener su pasaporte venezolano en una oficina consular, bueno, por el pago de las tasas no lo puede hacer. Y si ese niño tiene una residencia en su pasaporte venezolano, corre en riesgo de perder la residencia, bueno, por no tener al día o vigente su pasaporte. Y en definitiva, es un derecho que tiene el niño que le da sentido de pertenencia como nacional de un país. En la actualidad, esta tasa especial para solicitud de pasaporte para niños, niñas y adolescentes fluctúa por su anclaje al petro, pero oscila entre los 100 y 160 dólares, por lo que están sujetos a la capacidad económica de los padres, algo que afecta a miles de menores venezolanos dentro y fuera del país. No podemos calcular cuántos niños están cedulados o cuántos niños han tenido acceso a este documento de identificación que es el pasaporte, mucho menos podemos estimar cuántos niños no lo tienen. ¿Cuál es el reto? La universalidad de los servicios públicos y sobre todo cuando se trata de niños, porque la ley establece que los niños son prioridad absoluta. ¿Qué significa que sean prioridad absoluta? Bueno, que ellos son prioridad a la hora de formular políticas públicas. Entonces, las autoridades de la Asamblea Nacional, las autoridades del SAIME, a la hora de definir la estrategia, tienen que priorizar la universalidad en el acceso a documentos de identificación para niños y adolescentes. Además, deben ser prioridad en la asignación de recursos. Entonces, el Estado tiene que asumir la estrategia de la viabilidad económica que permita que los niños tengan acceso a este documento de identificación. Y además, los niños son prioridad en el acceso a servicios públicos. Entonces, si coloco pago de tasa, evidentemente estoy colocando un obstáculo que para muchas familias no lo pueden cubrir. Desde SECODAP hicieron un nuevo llamado al Estado venezolano a respetar la gratuidad del documento para niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes vigentes en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los sindicatos que respaldan al gobierno de Gustavo Petro salieron a las calles para expresarle apoyo a las reformas, las cuales se tramitan en el Congreso sobre el sistema de salud, pensional y laboral. Salimos a respaldar los proyectos de ley de las diferentes reformas que ha presentado el gobierno del doctor Gustavo Petro al Congreso de la República, porque son reformas que favorecen a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Hablamos de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la reforma laboral, la reforma política y la reforma agraria básicamente. Que es el único presidente que está haciendo algo por el pueblo, por nosotros. Es una persona honesta y si lucha por nosotros, nosotros cómo no vamos a luchar por él. Estamos con él y lo respaldamos de todo corazón y esperamos y confiamos que siga adelante y que nada de estos entrampamientos le vayan a afectar porque lo necesitamos. Por ejemplo, si hablamos de salud, las EPS han sido unas entidades corruptas que toda la gente se puede dar cuenta que realmente se han estado robando los recursos de la nación. Entonces esos cambios que proponen en la reforma a la salud son muy importantes. En la marcha de Bogotá, Petro se hizo presente, aunque a la tarima solo llegó la vicepresidenta Francia Márquez, quien reconoció que han sido días difíciles, pero aseguró que defenderán las reformas y demás causas sociales hasta con la vida. Por otro lado, el representante a la Cámara, Andrés Forero, consideró que las marchas de hoy significan una presión al Congreso. Cada día sale un nuevo escándalo en este gobierno y adicionalmente me parece un despropósito que planteen, que discutamos mientras el presidente está liderando una marcha sindical, una marcha donde además están invitando supuestamente a contratistas de distintas entidades públicas para que salgan a acompañar al presidente y con esto obviamente lo que hacen es vulnerar la división de poderes porque el presidente a través de esa marcha sindical está presionando al Congreso para que le apruebe y le pupitree su agenda legislativa. Entre tanto, se conoció en medio de la movilización que el presidente viajará a Cuba este jueves 8 de junio en el marco de los diálogos con el ELN. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Alerta en New York por la calidad del aire. Quedó en un segundo lugar como ciudad más contaminada detrás de Nueva Delhi, según autoridades climatológicas internacionales. Miren, este es el panorama que hay ahora. Un cielo amarillo grisáceo con una bruma que está permanentemente durante todo el día. Esto tiene que ver con una medición a nivel internacional de una partícula PM2.5, así se llama. Esas partículas son muy, pero muy pequeñas y pueden lamentablemente introducirse en
el espacio respiratorio y provocan una inflamación, según autoridades médicas que hemos consultado en La Voz de América. El alcalde de New York, Eric Adams, pidió reducir la actividad al aire libre y protegerse de la exposición a este aire contaminado. Según el Centro Meteorológico de los Estados Unidos, esta condición se puede mantener durante varios días. Desde Nueva York, Ronen Suark, Voz de América. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se encuentra de visita en Venezuela, donde se reunió con el fiscal general Tarek William Saab para evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y el organismo internacional en noviembre de 2021. Así lo informó el funcionario venezolano. Khan, quien visita Venezuela por tercera vez, confirmó su viaje a Caracas desde Colombia, donde dijo que tiene previsto celebrar unas reuniones con la sociedad civil. En noviembre del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, luego que quedara suspendida a solicitud de Caracas. En abril, la administración de Nicolás Maduro acusó al fiscal de instrumentalizar la justicia con fines políticos, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por Maduro en torno a la investigación. El pasado mes de mayo, la Sala decidió no otorgar a Venezuela la autorización para responder a un informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas, ya que no consideró necesario recibir presentaciones adicionales del país, por lo que procedió con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación. Lo que podemos esperar es que se establezca una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que sería la primera en su género por parte del mecanismo de la Corte Penal Internacional, una oficina que depende exclusivamente del fiscal de la Corte Penal Internacional y que además ya cuenta con unos recursos aprobados por la Asamblea de Estados Partes durante la Asamblea de diciembre del año pasado de 1.550.800 euros. Y que corresponden al año 2023. Estamos en junio y aún no se ha abierto la oficina en el territorio nacional. Además, Provea rechazó la falta de información oficial de la visita del fiscal, al tiempo que recordó que en el memorándum firmado en 2021, la administración de Nicolás Maduro se comprometió a adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva gestión de justicia de acuerdo a estándares internacionales. El segundo compromiso es adaptar las medidas necesarias para que esa cooperación del fiscal en el territorio nacional sea efectiva. Y el tercer compromiso es adelantar investigaciones genuinas en el territorio venezolano y no meras simulaciones o adopciones de leyes que nunca son cumplidas. Todo esto en desarrollo de un principio fundamental que es el principio de complementariedad, que indica que la obligación de hacer justicia corresponde inicialmente a los estados y que si los estados no quieren o no pueden administrar justicia, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional puede ser activada. Por su parte, trabajadores públicos pidieron al fiscal intervenir en el caso de los 6 sindicalistas detenidos y que continúan en la espera de un juicio. El abogado de los dirigentes denunció la presunta violación a sus derechos. Denunciamos los nuevos encarcelamientos contra dirigentes sindicales y seguimos exigiendo la libertad. Finalmente, denunciamos que en los últimos días el movimiento de los trabajadores sigue siendo hostigado por funcionarios del Estado, especialmente del SEBIN. Aquí se quiere hacer ver que los trabajadores andan en un plan conspirativo, por lo cual metieron preso a 6 compañeros el año pasado y no es así. Aprovechamos la visita del doctor Khan para ratificar que estamos los trabajadores exigiendo la libertad. Le agradecemos el trabajo que viene haciendo para demostrar que en Venezuela hay una política continuada, hay un ataque general, sistemático contra la población civil, contra los trabajadores, contra los estudiantes, contra todo el pueblo venezolano y en ese sentido exigimos justicia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, renovaron la alianza económica entre sus dos naciones para adaptarla a la inteligencia artificial y a la crisis climática. Los dos líderes firmaron la llamada Declaración del Atlántico durante una reunión que mantuvieron en la Casa Blanca.
Entre otras cosas, el texto establece que ambos países empezarán a negociar un acuerdo comercial sobre minerales críticos, que son fundamentales para fabricar desde paneles solares a vehículos eléctricos y cuya extracción y procesamiento están controlados casi en su totalidad por China. Además, el acuerdo adelanta que Londres y Washington acelerarán su colaboración en inteligencia artificial, uno de los temas que Sunak priorizó en la reunión con Biden. La Declaración del Atlántico también recoge el compromiso de Biden y Sunak para trabajar juntos en el área de la computación cuántica, la protección a la propiedad intelectual y la fabricación de semiconductores, otra área en la que China tiene liderazgo mundial. Los dos líderes dejaron claro que uno de los objetivos de su alianza es asegurarse de que las nuevas tecnologías no son usadas por regímenes autoritarios para dañar las democracias del mundo. Sunak nombró específicamente a China y Rusia y les recriminó por aprovecharse del carácter abierto de Occidente para robar propiedad intelectual y usar las nuevas tecnologías con fines represivos. Además, la relación entre Biden y Sunak se ha estrechado en los últimos meses debido a sus visiones similares sobre la guerra en Ucrania, encabezando la entrega de ayuda militar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Con una participación de entre 25 y 30% en facultades como Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y Medicina, transcurrieron sin incidencias las elecciones de autoridades este 9 de junio en la Universidad Central de Venezuela. Egresados, estudiantes y profesores se dieron cita en la máxima casa de estudios del país para votar en las 11 facultades habilitadas para tal fin. Un bastión democrático que tiene el país, y esto es bastante importante para los estudiantes. Elegimos nuestras autoridades después de tantos años. Bueno, yo tengo tiempo estudiando aquí y primera vez que hacemos unas elecciones de autoridades. Es bastante importante que esto siga ocurriendo. Bastante movido. O sea, inclusive teníamos como un poco de miedo que no fuese igual a las primeras elecciones de hace 2 semanas, que al final pues ya sabemos todo lo que pasó, que se anularon. Sin embargo, pues considero que ha sido bastante movido. Hemos visto bastante gente, desde egresados a profesores y los mismos estudiantes han estado votando. Una gran fiesta académica, donde profesores, empleados y estudiantes y egresados estamos cumpliendo con nuestro deber de votar por elegir a las mejores autoridades que van a hacer de nuestra universidad una universidad de cambio, de modelo y de transformación. La rectora saliente Cecilia García Arocha aseguró que el proceso se desarrolló de manera regular e invitó a la participación de la comunidad estudiantil. Yo estoy verdaderamente contenta porque el voto reafirma la autonomía universitaria y engrandece la democracia. Asimismo, los candidatos a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela se mostraron complacidos con la elección y aseguraron que es un paso importante en la transformación de la Casa de Estudios. El proceso está fluyendo en todas las facultades, la mayoría ya ha iniciado, el material llegó con suficiente antelación, lo cual significó que dio tiempo para prepararse y para estar todos atentos a este proceso. El proceso, bueno, por lo menos en el caso de los profesores activos, es un proceso largo porque debemos escoger 23 opciones, pero fluye bien. Creo que los usevistas entendieron cuán importante es concurrir a ejercer el derecho al voto para el recambio de autoridades al frente de la institución, y se nota por todas partes, hasta donde he podido darme cuenta, un verdadero espíritu democrático usevista. Pasadas las 3 de la tarde, la Comisión Electoral ofreció un balance acerca de la jornada, enalteciendo el espíritu democrático de la comunidad usevista. Todo está transcurriendo con normalidad y de acuerdo a lo programado para este día. Los problemas presentados son en los votantes, en el registro de los votantes, fallas, algunos números de cédula que aparecen errados, pero todo eso se está solucionando aquí en el centro electoral. Vamos a tener 3 centros de escrutinio que son base, arquitectura y farmacia. Cada centro de escrutinio está basado en la cercanía de cada una de las facultades que giran alrededor. Bien, entonces una vez cerrado el proceso, que se totalicen los votos en cada urna, comienza el proceso de escrutinio, pero no tenemos una hora fija porque eso depende un poco de la revisión que hagan los testigos de mesa.
Se espera que el proceso finalice pasadas las 7 de la noche de este viernes. A partir de ese momento, la Comisión Electoral habilitará una dirección web por la cual la comunidad universitaria podrá seguir en vivo el escrutinio de los votos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La escasez de medicamentos para tratar 6 morbilidades de alta incidencia en Venezuela fue del 26,6% en abril, 1,3 puntos porcentuales menos que en marzo, cuando llegó al 27,9%, así lo informó la organización no gubernamental Convite. De cada 10 farmacias visitadas, en al menos 2 no se encontraban determinados medicamentos, detalló la organización, que hace seguimiento a la disponibilidad y acceso a estos fármacos en Caracas y 18 de los 23 estados del país. Los fármacos esenciales que conforman la muestra de estudio y que son utilizados para tratar convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarrea, mantienen su presencia o disponibilidad en los anaqueles de las principales farmacias a nivel nacional. Asimismo, el estudio concluyó que las morbilidades que enfrentan mayor escasez son la diabetes con 35,1%, infecciones respiratorias agudas con 33,6% y convulsiones con 32%. Convite señaló que las ciudades en las que se registra mayor ausencia de estos medicamentos son San Fernando, capital de Apure, fronterizo con Colombia, con 49,4%, seguido de Caracas con 37,4% y por la mar en Nueva Esparta con 35,2%. El cese al fuego bilateral inicia el 3 de agosto, pero la mesa de trabajo será permanente. Antes, el 6 de julio, se aprobarán los protocolos, entre los que está el mecanismo de monitoreo y verificación para supervisar el cumplimiento de lo acordado. Cada 2 meses se presentará un informe sobre las evaluaciones del cumplimiento, aciertos y oportunidades de mejora. Es decir, el primer balance se conocería el 3 de octubre. De cumplirse, sería el cese de hostilidades más extenso de esa guerrilla, según ha celebrado la Cancillería de Colombia. Ya la ONU felicitó al país por haber logrado este acuerdo parcial, el cual se firmó en presencia del presidente Gustavo Petro y del primer comandante del grupo armado, alias Antonio García. Sobre el cuarto ciclo, se sabe que será en Caracas e inicialmente se tiene pautado que arranque el 14 de agosto e irá hasta el 4 de septiembre. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas. Los 3 ciclos de conversaciones que van hasta el momento se han desarrollado, el primero en Caracas, el segundo en Ciudad de México y este tercero, donde ha habido más avances, en La Habana, Cuba. Desde Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.